Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. En primer lugar, pregunta el diputado don Gaspar Llamazares, de Izquierda Rural. Gracias, señor presidente. Señora ministra, ¿qué tiene que ver el nuevo hachazo a las pensiones con el envejecimiento activo? ¿Por qué se burlan de los ciudadanos? ¿Por qué se ensañan con los pensionistas? Gracias, señor diputado. Señora ministra. Gracias, señor presidente. Señor Llamazares, deje de hacer demagogia, porque este Gobierno ni ha recortado las pensiones ni ha congelado las pensiones. Lo único que ha hecho en un escenario difícil de la economía española, cuando nos encontramos la seguridad social en déficit y saneando las cuentas públicas en 2012, lo que ha hecho es subir las pensiones, un 1% en el 2012 y un 2% para 2013 para las pensiones de menos de 1.000 euros en este país. Por tanto, lo que hemos hecho es subir las pensiones, apoyar a los pensionistas en un año muy difícil de la economía española. ¿Y sabe lo que hemos hecho también? Lograr la separación definitiva de fuentes de financiación. La recomendación primera del Pacto de Toledo, ¿para qué? Para la sostenibilidad presente y futura de nuestras pensiones, para la equidad del sistema de pensiones y, sobre todo, para la tranquilidad de los pensionistas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Señor diputado. Señora ministra, no mienta. No mienta en primer lugar. No es verdad que mantengan el poder adquisitivo de las pensiones. Las pensiones pierden poder adquisitivo. Pero, señora ministra, lo que han hecho este fin de semana no tiene nombre. La reforma de este fin de semana no es una reforma, es un crimen. Es un crimen social y es un crimen de lesa democracia. El crimen social porque ustedes se ensañan con los sectores más débiles. Su reforma se ensaña con los mayores de 55 años, de tal manera que tendrán una pensión mucho menor y de tal forma que también se cuestionará su subsidio. Se ensañan ustedes con los jóvenes, que no tendrán contrato de relevo, y se ensañan asimismo con los pensionistas con una bomba retardada llamada, mecanismo de actualización, que finalmente lo que provocará básicamente es un recorte añadido del sistema de pensiones. Y le recuerdo, señoría, que usted defendió los 65 años para la jubilación, no los 67, ni los 68, ni los 70, señoría. Por tanto, un crimen social que se suma al crimen de la reforma laboral. ¿Cómo no ha dimitido usted todavía, señora ministra? ¿Cómo sigue de ministra del Gobierno con su reforma laboral? Una reforma laboral que ha provocado 6 millones de parados, que tenemos 2 millones sin ningún tipo de cobertura, que el 50% de los jóvenes están en el desempleo. Y ahora usted más sufrimiento al sufrimiento con este ensañamiento del crimen social que significa la reforma de las pensiones. Pero un crimen también de lesa democracia, señora ministra, porque ustedes lo hacen por sumisión a Berlín, por sumisión a la Unión Europea. No actúan como un gobierno legítimo, actúan como un gobierno dependiente. Y además lo hacen mediante decreto. No hay un Estado de Derecho. 35 decretos significan un Estado de decreto. Esa es la realidad de nuestra democracia en estos momentos. Señora ministra, la respuesta va a ser una respuesta muy dura, una rebelión ciudadana. O se van o los echamos. Gracias, señor diputado. Señor diputado, antes de que le conteste la señora ministra, sí quiero decirle que yo llevo muchos años oyéndole. Creo que si usted repasa lo que ha dicho, ha empleado reiteradamente una palabra, crimen, que puede, en el sentido retórico, puede ser utilizable, pero yo creo que se va de lo que usted quería significar. Vamos a que conteste la señora ministra. Real Academia de la Lengua Española. Crimen como injusticia y crimen con víctimas. Bien. Pues dicho esto, no me parece adecuada su opinión, pero no se la voy a hacer retirar. Señora ministra. Gracias, señor presidente. Mire, usted no dé lecciones de democracia, porque si hay que respetar a la democracia, respete usted a la mayoría parlamentaria que le han dado respaldo más de 10 millones de españoles. Mire. Y le voy a decir
la reforma laboral que ha hecho el Gobierno es una reforma para el empleo. ¿Sabe lo que ha conseguido la reforma laboral? En un año de recesión económica muy dura, mantener muchos empleos en este país gracias a la flexibilidad y a los acuerdos que han podido tener los trabajadores y las empresas en un contexto de difícil crisis económica. Y mire, la reforma de las pensiones que ha traído este Gobierno, que llevó el Gobierno al Consejo de Ministros el viernes, lo que hace es cumplir la recomendación 12ª del Pacto de Toledo. Ha sido una reforma para garantizar el presente y el futuro de las pensiones. Porque, señor Llamazares, ¿cómo le explicamos a los españoles que van a tener que jubilarse a los 67 años cuando hoy, de hecho, el 50% se jubila entre 61 y 64 años? ¿Le parece a usted eso razonable? ¿Le parece a usted razonable que las empresas, cuando tienen que hacer ajustes, discriminen y castiguen echando primero a los trabajadores de más de 50 años y encima pague el erario público esos despidos? ¿A usted le parece eso, siendo de izquierda, razonable, señor Llamazares? Señor Llamazares, ¿y a usted no le parece razonable que sean libres los ciudadanos para que se puedan jubilar y seguir trabajando si quieren permanecer activos porque se encuentran fuertes? A nosotros sí, y por eso le damos esa libertad. Muchas gracias, señor presidente.